Bienvenidos de regreso a su podcast Mente en Contexto. Así es. Ya regresamos, los extrañamos un chingo, nos tomamos unas pequeñas vacaciones, Pequeñas, así. pero Fueron estamos de como... vuelta con nueva temporada. Y pues el día de hoy venimos a hablar de un tema Ay, donde se me cayó el celular, tan Ajá. complicado que es este tema. Porque al día de hoy, si bien se ha visibilizado de cierta manera y han bajado un poco, podríamos decir, ya se existen campañas contra la anorexia, la bulimia, todo este tema de de enaltecer el cuerpo perfecto, tanto de hombre como de mujer, pero siguen existiendo y seguirá existiendo, hay un trastornito que se llama dismorfia corporal. La dismorfia corporal, ¿qué es? Pues, de cierta manera, la distorsión en que miras o que reconoces tus características corporales y de las cuales no te sientes cómodo. Y al no sentirte cómodo, sientes una necesidad, una obsesión a querer cambiarlo y que dejas de un lado los costos que a veces conlleva el cambiar esas situaciones, desde el punto, por ejemplo, la vigorexia o tener cirugías plásticas en exceso, que partiendo de un punto, pues son situaciones que se presentan normalmente. Si ahorita, por ejemplo, hablar de quién va al gimnasio, quién no va al gimnasio, pues lo más normal del mundo. ¿Quién se hace una cirugía estética, ya sea de dientes, ya sea de incluso de injerto de pelo, de aumento de senos, disminución de seno, que sí es normal? Entonces, ¿dónde está el punto de quiebre donde podemos decir que ya se vuelve un problema, Les? Cuando, por ejemplo, bueno, ya ves, cuando estábamos armando el Ujú. tema de hoy, pues que empezamos a sugerirlo, decíamos que sí, si bien tú incluso me hiciste una aportación que dije es muy valiosa porque decíamos, al final también las cirugías estéticas tienen una función, ¿no? En muchos casos, pues por supuesto, inclusive yo hasta pensaba después, pues claro, por ejemplo, tipo el labio leporino, por ejemplo, cuando a veces que tienen hasta el tabique desviado, ¿no? Porque es una situación inclusive donde hay una obstrucción para la respiración adecuada. Pero, exacto, si bien hay muchas que son benéficas y al final contribuyen a la salud física, donde yo entraba como mucho en esta disrupción de este contexto fue cuando, particularmente voy a platicar como una anécdota de eso, porque hace un par de años tengo una amiga que está como muy metida en el rollo de la ropa, entonces lo que he visto por ella, que me ha compartido y que ella sale pues de repente con ellas y todo, son chicas que precisamente tienen como unas características muy peculiares en cuanto a adecuaciones ya físicas, ¿no? O Ok, sea, sí. ya de cirugías. Y hubo una vez en una charla que me platicaba, no, que fulanita, sutanita, y mi amiga externaba inclusive hasta un sentido de admiración por su belleza física, ¿no? De tales o cuales proveedoras o clientes, whatever. Y entonces me platicaba la historia de una de esas chavas o de un par de chavas en donde incluso en realidad ellas se sentían como, en pocas palabras, muy vacías, como un autoconcepto muy bajo, ¿sabes? Como ese tipo de situaciones. Entonces, ahí fue donde yo me cayó como el sablazo, porque yo ya tenía como un bagaje también de observar ciertas personas en el contexto, que si bien a lo mejor hablando, como hace rato decías, en un estado de perfección, ¿no? De belleza física, según los parámetros de cada quien, porque es algo muy subjetivo, entonces uno pensaría a lo mejor de fuera, o las chavitas que a veces cuando están como más traumadas, todo este rollo y que quieren tienen como un ideal de belleza, bla, bla, bla. Entonces las ve como, wow, ¿no? O sea, seguramente tienen como la vida resuelta, ¿no? No sé, etcétera. Y tómala que te topas con que en realidad inclusive, hasta para mí sorpresa, porque de hecho para mí fue un tema, no, en realidad tienen de verdad a veces un autoconcepto más bajo, más situaciones de autoconfianza de esta índole, entonces es donde dices, al final hagan o no hagan que se pongan, por ejemplo, ya hablando así de un tema estético, ya ahí sí, por ejemplo, no de una situación de salud física, en verdad aunque hagan y hagan y hagan y se pongan, se quiten, no sé, lo que sea, no están conformes. Ahí es donde yo dije, eso es lo que a mí se me hace lamentable y me da agüite. Porque al final, fíjate, inclusive hasta pensaba desde no sé si estés de acuerdo en eso, ¿cómo lo ves tú? Porque pensando hasta en una perspectiva psicológica, psiquiatra, decía, pudiera ser que sea como, no había caído en cuenta de eso, que sea como un perfil con rasgos limítrofes, by the way, en donde sabes hasta cierto punto se vuelve una sensación crónica de vacío. ¿Cierto?
Porque también hay que distinguir una situación. ¿Dónde está mantenida la conducta de querer ser perfecta? ¿Desde el Ok. juicio? ¿Desde qué van a pensar los demás? Ujú. Que muchas de estas situaciones o el tema de la distorsión de apariencia viene mucho no desde que yo estoy deforme o yo estoy fea. Viene Ujú. más de cómo se autopercibe por medio del discurso externo de su alrededor y cómo aprendió de su contexto. Ujú. ¿Por qué? Porque, pues mira, 1980 para acá, tanto esquema de belleza manipulado y condicionado por la sociedad, por la venta, por la publicidad, por el marketing, por esta parte de vender, ha hecho que de cierta manera se genere un perfil que dicte que es el perfil correcto. Y al tú no tener el perfil correcto, entre Te comillas, sales, ¿no? O sea, no ajá, encajas. y empiezas a tener como estas situaciones poco saludables por querer. Mm, Aquí va a haber algo, voy a decir algo que va a sonar medio raro, pero es como por querer seguir eso que es valioso para ti, Ujú. pero que de cierta manera está haciéndote daño en un autoconstructo, que es querer ser perfecto. Ahorita que decías con una persona con un perfil limítrofe, claro que sí, las personas que tienen este trastorno límite de la personalidad tienden a guiarse mucho por los juicios, por el qué van a decir, el qué van a pensar, el entonces si hago esto va a pasar esto, entonces si hago esto otro va a pasar esto. Y ese contacto con esos juicios las hacen tomar decisiones en base a lo que ellas creen correcto para poder estar, digamos, en una homeostasis donde voy a estar tranquila porque estoy haciendo lo que las personas esperan de De mí. mí. Que vuelvo Ujú. otra vez a lo mismo, a esa sensación de vacío, porque en realidad muchas veces el hecho de querer alcanzar eso no se alcanza a cuestionar por qué lo quiero, por qué me sirve, Ajá. para qué es. No sé, ajá, O no se sea, hace como una introspección de alguna forma más profunda, ¿no? porque, Ujú. por ejemplo, algo que hablaba contigo el día de ayer era el tema de las cirugías plásticas. Hay situaciones muy específicas, por ejemplo, lo dijiste lo del labio leporino o el aumento de pecho o el quitar este busto, Mm. que mejora la calidad de vida de la Sí, persona, de la exacto, porque hasta consultante. incluso en un tema de cáncer, ¿no? O sea, cuando le retiran los senos, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ajá, que al final eso es algo que es muy funcional, o sea, realmente Exactamente. es saludable y no nada más, o sea, ahí sí es un tema de la psique, pues ayuda muchísimo en ese aspecto. Sobre todo el emocional, porque hay Sí, que identificar, por ejemplo, ahorita lo que se está tomando mucho con la cirugía plástica es que se está pidiendo un informe psicológico a cierta edad para poderse tener una intervención de este estilo. ¿Por qué? se está pidiendo un Sí, informe bueno, psicológico. sí, ¿En dónde? en varios lugares de México. Qué Te digo, bueno, sí, ojalá que lo hagan en más, o sea, sí, perdón, ajá, para no, que sea más responsable, ¿no? y, Ese tema. y que también se hace algo cultural, porque no sé si sabías que en Colombia es muy bien visto Sí, el que se les regale eso sí. Sí, de una hecho, cirugía ya a sus 15 estética. años ya está su Exactamente. regalo, ¿no? O Ajá. sea, también creo que es un tema cultural que se tiene que ver hasta dónde. Porque, por ejemplo, también era un tema cultural hace unos años, pues que la mujer se quedara en la casa Mm. y que no fuera algo saludable, pero era un tema cultural que se veía de cierta manera bien. No sé qué moví, Emilio. La Ah, luz, la pero luz, quedó bien, ajá. ¿no? De todos modos, ajá. Sí, ¿a qué voy con esto? De que no per se la conducta como tal es lo que promueve la dismorfia o que causa la dismorfia, sino los discursos en el contexto donde se encuentra que suelen ser bastante invalidantes hacia el cuerpo, lo que hablábamos, por ejemplo, en el body shaming, Ajá. de que te hacen que te creces haciéndote creer que no eres suficiente. Al no ser suficiente con ciertas características de tu cuerpo, buscas de cierta manera cambiarlas. Y al cambiarlas sin saber exactamente cuál es pues sí, la teología de la situación, tiendes a hacer un montón de cosas sin saber qué estás buscando y sí sigues teniendo el refuerzo del contexto, el refuerzo de las demás personas. De mira, te ves muy bien. Oye, ¿ya viste esa mujer? Oye, y todo este tipo de situaciones empieza, y también en los hombres. También hay esas situaciones, por ejemplo, los hombres podrían, no tanto una cirugía estética es menos visible, pero sí, por ejemplo, la vigorexia, que va muy encaminado a huevo. Mira ese güey, se ve bien mamado, se ve bien fitness y todo ese tipo de situaciones de que, ese es un hombre, todo lo que conlleva alrededor, cuando pues no sabemos qué hay detrás. Porque, por ejemplo, también hablaba otra vez de un TikTok de un vato que estaba súper mamadísimo, marcado, magro, machín, y dice, pero eso tampoco es sano. O sea, porque ya estaba incurriendo en conductas de vigorexia. Déjate de O no es vigorexia, sano en qué sentido. sano de salud, de alimentación, porque Ah, él se exponía a un excesivo ejercicio que le generaba
una exigencia mayor con un déficit calórico para llegar a tener ese cuerpo tan magro, porque era un cuerpo muy magro. Y al estar así, dice, yo me la pasaba agotado, me la pasaba agotado con exceso de deshidratación solamente para llegar a tener ese estatus que de cierta manera logré alcanzar ver como el objetivo de mi vida, como lo más valioso que yo tenía. Y es que el tema es que luego hay un punto donde se vuelve una obsesión, ¿no? De Sí, hecho, claro, cuando es el decías, ajá, problema el de tema de dismorfia. la dismorfia, ajá, es lo que dice, o sea, que al final de repente, yo creo que hasta cierto rango normal, o sea, todos de repente tenemos situaciones físicas que, ay, no me gusta, no Claro. sé, mi nariz, no sé, ay, que no me gustan mis orejas, no sé, pero el punto es que no trascienda más allá a inclusive donde ya te merme en otros aspectos. Por Sí. ejemplo, una de las consecuencias que quizá puede haber cuando ya es en una forma más grave, ¿no? Estas situaciones de que se obsesionan a lo mejor con determinada situación física, inclusive hasta decía, puede ser real o no, ¿no? O sea, bueno, entre comillotas, pues, porque entiendo que depende de cada persona, pero a lo mejor pudiera ser que, es que es como también un tema muy ambiguo, ¿no? Porque es como de percepciones. A lo mejor yo puedo llegar y decir, ay, no, a mí me choca mi nariz, está culerísima, y a lo mejor, no sé, me pueden decir, no inventes, no, ni al caso, o sea, pues, o sea, a lo mejor no es así súper mega el perfil griego, pero no, ni al caso. Al final ese es el punto, cada quien se percibe de una forma, pero el tema es que no llegue a ser una obsesión, inclusive a tal grado, por ejemplo, ya no quiero salir, ¿no? Por Claro. no ridiculizarme, No, por no no me divierto por exponerme, esta parte, exactamente. claro. Ahí es donde ya dices, no, ya es otro un tema. Y hace rato que mencionabas que es muy buena aportación el hecho de decir, ¿por qué a veces ni siquiera nos cuestionamos como el por qué, el para qué, hacia dónde voy con ese tipo de cirugías o de modificaciones? ¿Qué pasa también? Ahorita me acordaba de un testimonio de una chava en donde, porque así literalmente creo que fue el discurso, o sea, estaba en una situación inclusive un poco medio de gaslighting, considero yo, y entonces, o sea, por ella de alguna forma obtener, ¿no? Al chico que su aprobación, que ella le fuera suficiente, que no se fuera con otras chavas, bla, bla, bla. Creo que ella mencionó en su discurso, me voy a parar la nariz porque seguramente no me quiere, no soy suficiente guapa, no sé, porque mi nariz está bien culera. Y dices, ella sí lo hizo de alguna forma con un objetivo ahí, en cierta forma específica, ¿no? Es, quiero tener a este chavo, quiero tener la aprobación, quiero tener su atención, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa todavía más cañón cuando lo hace y pues ve que eso no le funcionó? Pues es como doble el madrazo, la Sí. decepción que obtiene de alguna forma cuando ella buscaba tener aprobación de él. O cuando tiene lo que buscaba, Ajá. pero no resulta lo que esperaba. Ahí va con Como por esto. ejemplo. Ajá. Llegué a escuchar un caso de una chica que era una chica bastante linda, estatura promedio unos 70, 1,80 más o menos, ¿Promedio? pelo, bueno, Sí. arriba del ¿En promedio, dónde pues. pues? Ajá, porque no Arriba somos del chapitas. promedio, o sea, si era Ajá. una chica alta, pelo negro oscuro, bastante, era muy bonita ella. Y en su discurso siempre estaba, tengo que estar linda para las personas, esto y esto. Sin ¿Para dar a embargo, las personas? ¿Qué ¿ven? dijiste? ¿Para qué? Para las Ah, personas. ya, ok. Sin embargo, decía, pero yo nunca lo consigo. Yo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo consigues? O sea, la gente se te queda viendo. No, la gente que se me queda viendo mis defectos. ¿Cómo? Ay, cabrón. Ok. A ver, platícame un poquito más a fondo. Sí, cuando la gente se me queda viendo en una plaza, lo más seguro es que está viendo que traigo esto, que no me planché el pelo, que las uñas las traigo. O sea, cuando en realidad, y fue cuando le dije, oye, ¿y no has pensado tal vez, solo tal vez, una hipótesis, Sí. que se te quedan viendo porque Hay ven tu un belleza? aliciente, ajá, visual. O sea, ven en lo que has trabajado, también puede ser una posibilidad. Sí, claro. Y fue cuando, como de, no, El choque. no lo había visto de esa manera. Mm. Porque de cierta manera ella trabajaba, entre comillotas, trabajaba para ver, para que la vieran que era visiblemente atractiva. Ok. Cuando conseguía que fuera visiblemente atractiva, las sensaciones que sentía era de juicio. Porque esa conducta estaba mantenida por el juicio de su familia invalidante. ¿A qué me refiero a su juicio de familia invalidante? Pues que para ellos nunca iba a ser suficiente que estuviera estudiando una carrera, que estuviera yendo al gym, que fuera una atleta de alto rendimiento, y entonces estaba siempre ahí siempre estaba ahí el Hay más, juicio, o sea, hay más, el hay más, juicio, hay más. el Ajá. juicio, el Ok. juicio es que tú, y además también había otra situación que lo mantenía donde le generaban una exigencia a la hora de comer. Tienes que comer para estar bien, pero que después se generaba un discurso de culpa. Ok. Entonces eran ciertas situaciones que de cierta manera su ejercicio y todo lo que sus objetivos que quería lograr le exigían comer. Le exigían comer de alta calidad y bastante. Ujú.
Pero cuando llegaba un discurso de, ay, ¿ya vas a comer otra vez? Era como este circulito donde en realidad en todo momento sentía la exigencia de comer bastante para poder tener su objetivo, aparentemente el que quería, más la culpa que sentía insertada por su familia de que, güey, vas a volver a comer. Y son situaciones que de repente empezamos a, no se ven, no son tan conscientes para la persona y que resultan disfuncionales para ella o generan para ella situaciones pues sí, peligros para su salud. Porque esta chica ya empezaba con una ideación suicida de que pues al no ser suficiente no merezco No vivir. tenía sentido. Y Ajá. aparte es como esta onda, ¿no? De no tiene sentido porque es muy insatisfactorio a Sí, mediano y largo claro. plazo. Pues el hecho de que, fíjate, por ejemplo, ese ejemplo, aún y con toda la exigencia, bueno, con todo lo que estaba haciendo, bla, 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 y dices, no es suficiente, pues es como muy exhaustivo, pues, o Sí, sea, no, se aventaba de sumamente 3 a 4 horas cansado. en el gym. O sea, y también, esa situación estuvo muy, obviamente llevamos un trabajo, pues estuvo pesadón. Y hubo un momento donde le dije, ¿sabes qué? Vente, vamos al baño, vamos al espejo. No, 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 y no quería salir, dije, vamos al espejo, vamos al espejo. Exposición. Ujú. Porque traía ahí un tema de que es que no soy suficientemente buena, estaba participando para un ejercicio, para una competencia Competencia. wellness. Y nos paramos enfrente del espejo, ella juraba que estaba muy delgada, juraba que estaba muy delgada. Y fue, ¿qué ves? Dime exactamente qué ves, dímelo. Sacó todos sus juicios, todos los juicios, me falta esto, me falta esto, me falta esto, adelante, adelante, empezó a llorar. Me dijo, me siento muy mal, necesito irme. Habilidades mindfulness, donde lo sientes, te sientes triste por lo que estás viendo, chala, chala, ¿no? Termina de exponerse, ¿a qué me refiero con terminar de exponerse? Ese nivel de ansiedad llegó a su tope, obviamente con su contención adecuada, con sus claves preventivas, baja. Y ya es como, o sea, en ningún momento yo quise contener el hecho de que no, pues no es cierto. En ningún momento le dije que no era cierto. Simplemente las claves correctivas era como el hecho de, ok, sigue donde mismo, lo que tú sientes está bien, yo sé que estás viendo esto ahorita, pero vamos siguiendo, vamos avanzando. Cuando termina de sacar toda esta verborrea, le digo, ya, ¿cómo te sientes? Me siento más tranquila y todo esto. Quiero que te vuelvas a observar al espejo más detalladamente. Y ese fue una pieza angular para que empezara otro estilo de vida, porque ya empezó a verlo más objetivamente. Los juicios ya los había sacado, los juicios ya los había sacado. Cuando empezó a ver el hecho de que no, si es cierto, he crecido, estoy de esta manera, me siento de esta manera. Y el hecho también, ahí la defunción me sirvió mucho en el trabajo anterior de, a ver, saca el pensamiento, velo cómo se ve el pensamiento, si eres tú o es un juicio de alguien más. Y desde ahí fue como, ¡pum! Porque también en la dismorfia hay que tener un punto muy claro. La persona no sabe que lo que está viendo es una distorsión. Ajá. O sea, para él la obsesión es, no, yo necesito, y muchas veces en las cirugías plásticas es lo que pasa, necesito una operación de nariz. Haz la operación de nariz, hay un cambio, Sí. y también hay un pequeño refuerzo te va muy bien la nariz, Ujú. ¿no? Entonces, Pero se vuelve como un incentivo, aparte. pero no quita el inicial, que fue no me siento a gusto con una parte de mi Ajá. cuerpo. Buscas otra parte de tu cuerpo y al buscar otra parte de tu cuerpo va a haber otra parte de tu cuerpo que no te gusta, porque como bien lo dijiste, es natural. Hay partes de nuestro cuerpo que no nos gusta, punto. Y aquí es donde empieza como a otra vez. Ok, ya no es la nariz, ahora son los pechos. Ya no son los pechos, ahora son las nalgas. Ya no son las No, nalgas, hombre, o sea, un ahora son chorro la, de la cosas. lipo. Y todo ese tipo de situaciones porque sigues sintiendo este refuerzo de las demás personas de te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, también puede ser que a veces en casos ya como muy extremos donde ya neta llegaron a, donde ya no se parecen, ¿no? Ya es Ujú. casos muy particulares y que ya, por ejemplo, precisamente ya no obtienen el refuerzo positivo. O sea, ya al contrario, es como de, güey, ya pareces casi, casi, o sea, es un chascarrillo, o sea, una expresión Lin May, ¿no? O sea, que ya ves que fue como muy criticada en algún momento, pues, por tanta cirugía, pues, y o Michael Jackson, no sé, uno de los casos también muy conocidos por todo el mundo, ¿no? O sea, de qué forma transformó su aspecto físico que neta, de verdad, ya no era ni de pedo, o sea, la persona real, pues, o sea, en realidad Pues ya sí, era otra cosa. al final del día estaban manteniendo una conducta muy poco saludable para la persona
y pues inherentemente tenemos un condicionamiento intermitente, Ujú. A donde veces sí, a ajá, a veces veces no. sí, a veces no, y la persona piensa que está haciendo de esa manera y consolida esa conducta sin saber en realidad cuáles eran los objetivos reales. Tal vez es una hipótesis porque estamos hablando de algo muy, muy al azar, tal vez lo que ella quería era, o tal vez lo que necesitaba era una aceptación radical sobre lo que estaba pasando dentro de ella, porque también aquí es algo muy delicado. El aceptar y el cambiar, tienes que saber qué es lo que te va a dar más. ¿Por qué? Puedes aceptar tu cuerpo tal y como es. Ujú. Sin embargo, si hay cosas en tu cuerpo tal y como es que puedes cambiar, Es que, ajá, lo ahí entra la situación. exactamente, ¿por qué no cambiarlo? Ajá, o a lo mejor cambiarlo tal vez en una forma más saludable. Por ejemplo, yo recuerdo hace Exacto. muchos años yo decía, no sé, ajá, en digamos secuencia con el tema del body shaming, que por ejemplo, ajá, yo fui una de las personas, como seguramente muchos, a ti también te tocó, ¿no? Que te echaban carreta, por ejemplo, que porque estabas muy delgado, bla, bla, bla. Este, o sea, ahí, por ejemplo, a veces llega un punto en donde uno medio como que se victimiza, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, súper paréntesis, un ratito. Porque es cómodo. ¿Por qué? Porque en ese momento no te llevas al cambio. No hay un, ok, está así la situación, pero ¿qué puedo hacer? Entonces es más cómodo permanecer donde mismo y decir, pues así estoy, pues así estoy, pues así estoy. Entonces yo me acuerdo que hace mucho decía, ok, bueno, se queja alguien, me quejo de que a lo mejor exactamente considero en aquel entonces que tengo unos kilos de más, que a lo mejor tengo cierta flacidez. Ok, pues trabájalo, ¿no? Lo puedes trabajar definitivamente, por ejemplo, con ejercicio, que al Exacto. final es algo saludable y que inclusive hasta tiene más beneficios, no nada más a nivel físico, o sea, en otra índole, ajá, exactamente, es muy, muy redituable para nosotros. Pero, ajá, es lo que te digo, hay como luego una línea muy delgadita en donde ya después se empieza a transformar como en una obsesión y ahí a lo mejor es el punto en donde va escalando y dices, no, es que ya ni con el ejercicio, ¿no? Ya me veo y me veo y me veo, no sé, X ya, no, es que mira aquí, es que el centímetro cúbico de acá, no sé, hasta a veces cosas Sí. así muy pequeñitas, entonces te van llevando a, no, mejor la cirugía, y como es tú, empiezan por aquí, por la oreja, hasta por la mandíbula, no sé, un montón, pues es que de verdad es impresionante la cantidad de cirugías que se pueden hacer ya prácticamente para todo, entonces neta, se pueden transformar en una forma impresionante que neta no puedes conocer de hecho a la persona. Sí, lo que agregaría a tu punto es encontrar de dónde está motivado este cambio. Te voy a platicar algo. Yo en algún momento mm, estuve en este circulito ¿De querer operarte? donde, ¿Te ibas a hacer la lipo? no, de la vigorexia. Ay, si hubiera estado bien, bueno, la lipo, la neta. Pero es que también aquí es donde el contexto marca muchas cosas. ¿Qué es Sí. permitido para las mujeres? ¿Qué ¿Y es qué es para permitido los para los varones? hombres? Porque quizá no está tan padre para un varón hetero que se haga una lipo, ¿va? Ajá, Ajá, o que ande exacto, externando el por hecho de que se comillotas, operó pues. la La nariz, nariz, la papada, o ¿sí? algunas situaciones, porque por ejemplo después viene la burla, por ejemplo, Kawachi, de que se operó los pectorales, los hombros en ¿El una pelea de boxeador? golpe, Ah, ajá, ya. diputado también, Ah, y sí. ese tipo de situaciones que se ven castigantes, tú inherentemente lo absorbes Sí. y dices, güey, pues no quiero estar en ese No, punto. exacto. Como el Sí, contexto machista, ¿no? ajá, Porque es como hasta la exactamente. expresión de que, joto, ¿por qué te hiciste eso? Casi, casi. Sí, Sí, sí lo llegó a sí. escuchar, pues, ajá. Y a mí al fin del día lo que me llegó como a premiar, pero no alcancé esto se lo agradezco a mi esposa, no llegué a perderme en esa situación, fue un poco la vigorexia. O sea, ya empezaba yo a meterme, estaba a 3 pasitos de llegar a los esteroides. Y era Ok. como de verga, güey, pues, o sea, si te ves muy bien, te ves grandote, te ves lo que tú quieras, llamas la atención, pero al final del día creo que no era lo que quería. Porque si hubiera sido lo que quería, creo que todavía hasta el día de hoy lo mantendría. O sea, al punto de llegar a ese Objetivo o tamaño, ese ajá, top, ajá, ok. exactamente. Que vino también, que esa conducta se la aprendió un amigo. Entonces ahí, por ejemplo, después de todo esto, ¿qué inferiste que te motivó a eso? Una ruptura amorosa. Una Mm, ruptura amorosa me hizo empezar a generar este cuadrito aparentemente saludable de empezar a ujú, hacer ejercicio, sí, porque sí es muy saludable, te saca un ejercicio bien enfocado, con su disciplina bien llevada, puede ayudarte a salir de una depresión. sí, también. Pero ya empecé con el tema de las proteínas, ¿no? Mm, Y empecé con el tema de los aminoácidos, todo este tipo de situaciones. Llegué te digo, a 3 pasitos del esteroide, que era un progestor de testosterona, ok. que te ponía como si, bueno. Pero el punto es que esta conducta la aprendí de un amigo
que también él sí literalmente sufrió del juicio de su expareja, porque era muy delgado. Ok. Y este compa también se puso de una manera monstruosa. O sea, ¿a qué me refiero ¿Con el monstruosa? mamey? Sí, Ok. o sea, te puedo decir que subió 3 veces su peso, No, pues está cabrón. pero era una Sí. chingaderota. Pero también a veces lo acompañaba a comer y era como de, güey, ¿y estos pinches huevos? Sí, pues De es 12 que huevos, güey, de no, y 7 calorías. papas, güey, en una sentada y decías, ok, o sea, y era una situación que le costaba mucho trabajo porque también no podía pistear, no podía hacer esto, no Sí, podía hacer tiene lo otro muchos, y traía claro. ahorita unos temas ahí medio complicados de riñón por todas las chingaderas que se metió, pero que va de la mano de este juicio de es que estás muy flaco, es que estás muy flaco, que igual también para las personas que son gordas estás muy gordo y puedes caer también, ojo aquí, o sea, es como el extremo. Sí, O sea, el exactamente. extremo es el que está a No es debate. saludable. Porque, por ejemplo, o sea, nada es bueno ni malo. O sea, si tú decides operarte por una situación emocional donde tú te quieres aumentar todo tu constructo o confirmar que de cierta manera con esa modificación de tu cuerpo vas a ser más pleno, Adelante. adelante. Pero hay que tener conciencia de que en realidad va a ser así. Exactamente. Es lo que Así te es. decía de nuestro maestro. O sea, ya dije su Ya nombre, no sé. ya lo expusiste. Que digo que yo no me Bueno, recuerdo de eso, esa ajá, anécdota que me se platicaste. hizo ahí una Modificación. modificación que él tenía mucho tiempo con esa situación que lo que le llegaba como, vamos a poner una creencia limitante, donde a veces solamente la modificación te va a ayudar, porque es algo que puedes modificar. Pero fíjate, perdón la interrupción, Ahí le pones pero, pip. ajá, Ajá. pero eso es bien valioso porque exactamente, por ejemplo, a lo mejor es parte de los objetivos del programa del día de hoy, sería que crear esa conciencia, exactamente, no es una crítica, no es decir qué malo, no, sino el punto es, como todo, ¿no? Creo que mucho de la línea de nuestros programas ha sido, qué chingón que seas mamá, qué chingón que hagas esto, qué chingón que lo otro, pero hazlo por convicción, por Ajá. cuestiónate, por observa qué posibles consecuencias ¿O pudiera qué llegar a haber o consideras no. valioso? También, pero realmente en una forma más genuina tuya, en donde digas, de alguna forma hagas así a los condicionamientos sociales o culturales que a veces traemos, que nos vemos inmersos y volcados sin darse uno cuenta. Entonces ese es el punto. Por ejemplo, neta, eso que dijiste estaría bien chingón. Yo no me he enterado de eso, desafortunadamente. Es decir, que para el hecho de hacerte una cirugía estética meramente, por ejemplo, de índole cuestión imagen, que no tenga que ver con un tema de que no pueda respirar o el labio leporino o este tipo de cosas, o sea, que realmente hagan valoraciones, porque últimamente, por ejemplo, no sé si han visto, digo aquí a mí, porque pues sí me late ese rollo, pues también, y luego de repente, por ejemplo, sobre todo en Insta, veo mucho que lo de la asesoría de imagen, ¿no? O sea, que cómo coordinar la ropa, este pedo, me late. Pero he visto luego de repente, por ejemplo, charlas de esas bloggers o de esas asesoras, y digo, es que también es como otra vez la línea en donde se van como al otro extremo de la psicología barata motivacional, ¿no? Donde sí, a huevo, porque te vistas bien chingón, te vas a sentir bien a toda madre. Entonces ahí es otra vez, o sea, le estás atribuyendo al 100% una situación de tu bienestar a un tema de imagen, porque es parte de, sé que va en función del otro, porque el otro es hacer una modificación ya de tu cuerpo, y lo otro, bueno, pues te emperifolleas, ¿no? Como una vez que te dije la palabra, emperifollarte, que te cuelgas el molcajete, te pones, te quitas, esto, o sea, te produces, vaya. Entonces, o sea, es como decir, bueno, todo eso está padre, yo no estoy peleada con el tema de la imagen, es un aliciente visual, está padre y todo, pero cuando se haga en una forma más genuina, más consciente, más de decir exactamente a dónde quiero llegar, para qué. Porque, por ejemplo, no sé, en un tema donde quizá yo te puedo decir, con base a mi trabajo terapéutico y demás, si antes, de hecho salió a colación en un programa que decíamos, cuando está un morro que se deja deslumbrar, que ya sabes que quieres llegar acá con la playerita de la marca, no sé, whatever, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, decir, bueno, ¿para qué lo quiero hacer exactamente? ¿Qué espero obtener de eso? Y no sé, si hago una pauta y digo, aprobación, ok, entonces ¿no será que en el fondo yo no me apruebo? ¿Me explico? Como ayuda a que después, si te das cuenta, en el choque del contexto real, sea menos fuerte el madrazo, de realidad, vaya, de alguna Es forma. que yo tengo sentimientos encontrados con los asesores de imagen. ¿Por qué? Porque los asesores de imagen ciertamente te asesoran para que des una buena imagen. Son coaches. Pero no coaching como tal, pero de cierta manera están alimentando, manteniendo la conducta del juicio.
Porque muchas de las situaciones de asesores de imagen siempre te van a decir, como te ven, te tratan. Y es como de, ok, entonces estamos de cierta manera manteniendo la parte del clasismo donde tú tienes que tener este porte, estas marcas, estas situaciones para que te traten como lo que eres, una persona intrínsecamente valiosa. Y ahí es cuando digo, verga, pero de cierta manera también ayuda. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones que nos van a permitir a nosotros como psicólogos darnos cuenta de una desestabilidad emocional, muchas veces es su apariencia física. En una depresión, un descuidado notorio y aparente de la persona Es como un nos va a dar una cuadro, señal de alarma de que aquí hay algo por donde atacar. o que no hay cierta armonía, vaya, en su persona, o sea, sí, Exactamente. sí, sí, sí. Pero que vuelvo a aterrizar con el tema de la aprobación. Desgraciadamente somos seres sociales que nos alimentamos de la ¿De la aprobación? aprobación Sí, de la es otra necesaria, persona. sin duda. Porque me voy a acordar ahorita, mi hija está yendo a clases de gimnasia. Y dentro de estas clases de gimnasia a veces hay ejercicios que le cuestan trabajo. Cuando termina de hacer un ejercicio y sabe que lo hizo bien, voltea por nuestra aprobación. Y ahí es cuando digo, chingada madre, güey. Porque es como de, ok, se la damos la aprobación y nosotros de cierta manera reforzamos esta situación que de cierta manera puede gustarlo. Nosotros, Yana y yo, mi esposa y yo, podemos tener una conciencia sobre el efecto de la misma aprobación sobre su conducta. Pero también hay papás que van ahí mismo, que todo el tiempo están corrigiendo, que todo el tiempo están juzgando a su No, hija sí, en una no, práctica, ay, si no, mejor. enderézate esto y lo otro. Y ahí es cuando empezamos a generar tal vez conductas no tan Tensión. saludables Ajá. para el futuro. Porque, bueno, atletas de alto rendimiento también son las personas que más tienen este tipo de hipersensibilidad hacia el juicio. Porque es como de estar, o sea, estar haciendo todo perfecto para la calificación de los jueces. Y ahí es cuando dices, ¡ay! O sea, ¿hasta qué punto se rompe una persona? Porque puede haber personas, por ejemplo, yo veo al Canelo y digo, güey, ese señor no lo conozco, pero tiene una aparente, ya la cagué, tiene una aparente estabilidad emocional. O sea, es uno de los pocos boxeadores mexicanos que ha sabido qué hacer con su fama, que ha sabido qué hacer con su boxear, que ha tenido idea de qué hacer con su dinero, que no ha perdido la cabeza. Hay un video en redes que me encanta, que su niño está boxeando, pasa algo y le dice, no llores, y el coach dentro del ring le dice, no llores, no llores. Y Canelo hace todo el mundo al lado y le dice, no, a ver, venga, si usted le dolió, si a usted le quiere llorar, llore, no pasa nada. No es menos hombre por llorar. Y dices, güey, o sea, este tipo de cambio de paradigma en los nuevos atletas nos genera a nosotros como contexto, como cultura, cambios Sí, significativos. pues es como cambiar el chip, es validarle, ¿no? O sea, darle Ujú. chance de, qué bien. O sea, porque al fin del día, a veces, por ejemplo, Bárbara de Regil, ¿no? Tiende muchas veces a mantener este estereotipo de la mujer fitness. Sin embargo, dentro de su estereotipo, dentro de probablemente de sus discursos queriendo ayudar, que más que ayudar a también tiene ciertos aciertos. La vez pasada también veía un video donde decía, es que tú siempre me vas a juzgar en base a tus experiencias. Decía, güey, no mames, no hay cosa más cierta que eso. Y también la parte de decir, ¿sabes qué? Dentro de mi perfección, dentro de la persona que quiero llegar a ser como un hito, dentro de esta aparente estereotipo de mujer o modelo a seguir de mujer, te dice, pues, ¿sabes qué? Pues yo también tengo celulitis, yo también tengo toda esta parte, dice, ok, de cierta manera valida. Sí, de nuevo, tiene más cosas que pueden llegar a romper pues esta imagen que quiero dejar de ella, pero que sí se ha tenido en el contexto mexicano esos avances, por lo menos, de ya no querer ver a la mujer como, Perfecta, ajá, como dices tú. exactamente, o que la perfección sea suavizado, O imperfecta. No, yo tengo exactamente, una frase romántica ahí que me gusta ajá, que digo, pues es que somos perfectos en forma imperfecta. sí. Digo, porque somos esa, pues dualidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues, pero en realidad no es como que siempre todo sea malo o todo sea bueno, o sea, pues no, o sea, es como ambos matices, o sea, o más matices de colores existen en ¿Y nuestra sabes vida. qué fue lo que llegó a romper eso? ¿Qué? Las redes sociales. Las redes sociales, si bien Hicieron que, como dices tú, que se visibilizaran más cosas, democratizaron ¿ok? el entretenimiento.
¿Por qué? Normalmente veíamos lo que nos daba la tele. Nosotros fuimos criados por la tele. Sí, por la tele. Y de cierta manera en la tele siempre se nos presentó un estereotipo. Incluso el hecho de que haya llegado otro rollo rompió un hito. Porque como dos, y ellos mismos los dicen, como dos conductores de baja estatura, de tez casi morena, iban a estar dentro de un horario estelar. Pero su talento fue lo que los llevó ahí. Ya. Y al hecho de que empecé a entrar en las redes, entrar a YouTube, entrar a Instagram, Facebook, todo eso, al democratizar democratizar el entretenimiento, entonces el estereotipo se dividió. Sigue existiendo el estereotipo de la mujer perfecta, alta, delgada, con pechos abundantes y nalgas abundantes. Pero también hay más. Cierto. O sea, ya no nada más es una. Ya hay más influencer Sí. o gente en el medio que muestran sus imperfecciones como esa perfección. Como algo normal, exactamente. Para dejar de tumbarnos el rollo de una situación perfecta, pues prácticamente incluso me atrevo a decir que muchas veces ni siquiera es asequible. O sea, es irreal. Sí, En es muchos muy sentidos, costosa. ajá, o sea. O sea, por ejemplo, las Kardashian. Las Kardashian que tuvieron que cambiar su cuerpo ¿Y cuántas veces? para moldearse el contexto. Hace poquito acabo de ver otra imagen Sí. que seguramente ya está súper viral de ella con Dana Paola, en donde O Dana están Paola sumamente también. delgadas, para mi gusto, es algo muy particular, Sí. de ninguna forma crítico, si ellas están bien, qué chido, o sea, el tema nada más es que no pongan en riesgo su salud física y mental. Pero, ajá, yo decía, no manches, esa mujer, ¿cuánta transformación no ha ocurrido? Pues porque me acuerdo yo de ese un buen cuando yo empezaba a saber de ellas, que era alguien súper voluptuosa, ¿no? O sea, súper caderota, y ahora, por ejemplo, ya no, ya inclusive se nota hasta, pues, obviamente su cara más delgada, sus brazos, o sea, y antes no estaba así, ¿cuánta modificación? Y, por ejemplo, lo que yo he logrado dimensionar de las Kardashian es que sí viene ciertamente como algo dirigido. O sea, que ellas se adaptan al contexto para seguir estando vigentes. Sí, y fíjate, yo leí un comentario a raíz de que veía esa foto de ellas dos y pues sí, ya saben, o sea, el tema de que claro, que unas critican el tema de no, está súper delgada y otra diciéndoles no las deben de criticar y no sé qué. Y luego otro que dije, sí, creo que yo me conecté con ese comentario porque decía, ay no, qué horror, se viene otra vez una oleada de chavitas queriendo estar así delgadas. Y yo dije, sí, porque como marcan tendencia. O sea, al final ellas también son una gran influencia, entonces dije, ahí está el pedo. Y que, ojo, aquí no es lo mismo criticar que hacer un juicio. Puedes hacer un juicio de la persona y ahí es cuando tú generas algo aversivo, algo que puede ser dañino, que puede ser hiriente, que puede ser con la intención de atacar. Cuando generas una crítica, es otra situación. Estás generando una crítica del contexto en general. O sea, como lo que estamos haciendo ahorita, de esa situación en específico. Yo no estoy juzgando directamente de que lo quieren hacer de manera para hacer esto y se ven horribles. No, eso sí sería un juicio. Una crítica es decirte, sabes que ellas han modificado su cuerpo literalmente con cirugía, más de una visibles que real han sucedido. Y que en realidad está pasando para marcar una tendencia para vender. Eso te decir, y que estamos infiriendo con base a hipótesis de lo que basado en comportamientos pasados, pues predicen conductas futuras. Exactamente. O sea, de alguna forma, entonces, ahí. Porque también tenemos ahí un problema con el tema, es que no vas a criticar, no puedes criticar, no tienes el derecho de criticar, no tengo el derecho de juzgar. Eso es un hecho. Pero de ser una crítica, o sea, lo dices como manera más bien de opinión. No, crítica, porque una opinión puede caer en el juicio. Exactamente. Entonces, ¿dónde está como la acepción de crítica? Hacia el hecho, la situación presente. Hacia qué es lo que está causando, qué es la consecuencia que está teniendo estas situaciones. Fíjate que, sí, de acuerdo, perdón. Pero entonces más bien sería como un análisis, ¿no? Porque a lo mejor cuando escuchamos como la crítica todavía como que tenemos esta acepción cultural de como que es aversiva, pues. Y que la ponemos al mismo par del juicio. Exacto. Y la realidad es que yo nada más lo estoy criticando, estoy haciendo una crítica constructiva. El hecho que tú le digas, otra torta más, te vas a poner como... Eso no es una crítica. No. Una crítica sería, creo que el alimento que estás consumiendo no puede ser beneficioso para tu salud por esta y esta situación, pero si tú te sientes cómodo haciéndolo, adelante. Esta es mi visión. Okay. Es diferente. Si te la piden, ¿no? Como hemos dicho también, porque también llegar uno y meter la cuchara, como dicen, pues a veces como de, güey, nadie gordo, te preguntó. No. Ajá, exactamente. Sí. Porque también el hecho de ponerlo en redes públicas,
te expones Sí, inherentemente a esa Ahí ya situación. estás. Hay una línea muy delgada entre lo personal y lo que tú expones. O sea, si de repente se empieza a atacar a tu familia, a situaciones meramente personales que no están expuestas en las redes, por ejemplo, los programas de chismes que van y te siguen hasta donde Te orinas, destazan. ahí sí Ajá, dices, sí, güey, sí, pues sí. es un juicio. Pero si en realidad estás criticando una situación que está pública, no tendría por qué haber este discurso invalidante de no critiques, porque al fin del día la crítica siempre va a optar por ser este análisis para llegar a un punto más adelante, no para solamente decir, "Ah, es una mierda y ahí te quedas". Y hay No. de todo. Ujú, Ajá. exacto. Ok. ¿Y en conclusiones, compañero? Pues que siempre busquen terapia. Bueno, cuando tengan todo este tipo de situaciones, cuando crean que cuando les surja esta idea de no ser suficiente con lo que están haciendo, creo que es buen momento para replantearse y buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque nunca vamos a ser suficientes para nada y siempre somos suficientes para todo. O sea, todos hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Punto. Que si tienes una dismorfia corporal, es una situación muy difícil que muy rara vez suele tener en remisión, o sea, de curarse de manera normal, y que buscan ayuda profesional siempre. ¿Va? No está padre vivir así. No Sí, está exacto. padre vivir así. Ajá, porque ese es el punto, ese es el clavo, o sea que al final la neta es que se vuelve una tortura, o sea, sí es un martirio vivir preso de esas situaciones, de todo el tiempo de tener como esta rigidez o el juicio de tengo que estar, y pues adheriendo a lo que dijiste, pues al final el punto es como concientizar, cuestiónense el para qué lo hacen, está bien, opérense lo que quieran, o sea, cero pedos, whatever, pero nada más cuestionen, ¿no? O sea, ¿para qué lo están haciendo? Si no ponen en riesgo, por supuesto, también su salud física y mental, sobre todo esa situación. Exacto. Hay algo que eso sí a lo mejor como mujer, con eso quiero cerrar. Luego de repente también he visto mucho esos discursos, porque literal los he escuchado yo, en donde, sí, es que el tema de a lo mejor para estar más buena, entre comillotas, porque eso también otra vez cada quien, es por también obtener como la aprobación de un mono. Entonces, yo ahí es donde yo cuestiono y digo, ¿neta lo vale? O sea, creo que más bien primero es uno antes que cualquier otra Y situación. si lo Y vale, si puede ser del otro extremo, pero digo, ujú, en esta situación como mujer que lo he visto más, todavía que por eso sí, lo hacen como decir, para hacer el premio, para hacer el trofeo, pues no, es que no somos un trofeo, cierto. somos más que eso. Todos en general, pues. Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Regresamos. Así Esperamos es. avisarles la próxima vez que nos vayamos. Si De no, vacaciones, ya sé. si no, pues no. Y ya. Ahí nos vemos. Bye. Gracias. Chao.